Buenos días a todos, soy Marc Baralt, estoy aquí con Miquel Cantengen de Smart Capital. ¿Qué tal, Miquel? Bien, Marc, ¿cómo estamos? Muy bien. Pero el tema de hoy va a ser un poco peleagudo. Vamos a hablar de los riesgos que nos esperan en el año 2019. Está claro que cada año, ¿no? Cuando empieza el año natural, digamos, siempre sale la típica hoja en todos los diarios, todos los bancos que nos advierten de los posibles riesgos de 2019. Así que nosotros no queremos ser menos y vamos a brindaros los que nosotros creemos que pueden ser los principales riesgos que pueden alterar los comportamientos bursátiles. Empecemos. Bueno, más que los comportamientos bursátiles, Marc, seguramente hablamos no solo de nuestro dinero en los mercados financieros, sino de la economía mundial en general y más concretamente a España, ¿no? Sí, entorno macro que nos puede afectar de algún modo u otro. A ver, en primer lugar, si tuviera que citarlos, y luego hablaremos de uno a uno, tenemos el Brexit, tenemos la guerra comercial china, tenemos, por decirlo de un modo, el temperamento en el que se levanta el señor Donald Trump, que también afecta mucho, tenemos los cambios en la política monetaria europea y tenemos también otro tipo de riesgos políticos como son, por ejemplo, bien, diferentes presupuestos como el de Italia o el auge de ciertos populismos. Si quieres, empezamos uno a uno y vamos comentando Vale. qué te parece cada uno, cómo vemos, qué podemos hacer, si realmente es un riesgo, si no, etcétera, ¿no? Yo empezaría un poco por lo que es la guerra comercial entre que estamos situados hoy en día, gracias en parte a Trump y a China, ¿no? ¿Cómo vemos esto, Marc? Es decir, ¿qué puede afectar? Si realmente es un riesgo, si realmente no es un riesgo, etcétera. Creo que para entender si es un riesgo o no, antes tenemos que ver cuáles son los motivos de esta guerra comercial. Dejando de lado qué es lo que se dice en los medios de comunicación, uno de los principales motivos es el proteccionismo chino que hay en su mercado interior, que ha permitido que empresas enormes como Huawei o, por ejemplo, no sé, electrónicas o Xiaomi, por ejemplo, aparecieran porque no tenían un entorno de libre competencia. Esta práctica ha sido muy típica de China, ha sido un país que aunque se haya dedicado a exportar, 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 ha querido preservar su mercado interno y esto ha situado sus empresas en una clara posición de ventaja. Y está claro que esto no le gusta a un señor que se llama Donald Trump, ni a ningún ciudadano americano, ni Por seguramente a la supuesto. economía americana. ¿Y qué pasa? Que aquí entonces se levanta este hombre, bueno, se levanta la economía en general, ¿y qué es lo que quiere? Pues competir en el mercado chino, digamos, tal y como las empresas chinas compiten en su mercado interno. Y aquí ha podido haber una posible guerra comercial y estamos en ello, estamos en conversaciones actualmente, creo que se ha aturado un poco, se ha frenado el tono en que ambos estaban hablando y estaban negociando. Yo creo que esto es un riesgo, pero yo creo que no interesa ni tanto un actor ni como el otro y por lo tanto al final se va a solucionar, ¿no? Quiero especificar que es un riesgo, pero en realidad es un riesgo bastante controlado porque ni un ni otro país quieren renunciar a ninguno de los otros mercados. El único país y empresas que pueden perder ante este escenario a medio plazo yo creo que van a ser las chinas porque se van a ver obligadas en cierto modo a un grado mayor o menor de apertura al exterior y esto va a suponer que o bien pongan fábricas en terreno estadounidense o bien que empresas americanas tengan más facilidades para actuar en China. Por otro lado, es un riesgo que no debería ser tan magnificado en las bolsas europeas como está siendo a día de hoy, teniendo en cuenta que la guerra comercial es entre Estados Unidos y la China. Además, hay que tener en cuenta que una guerra comercial hace frenar bastante el crecimiento que está habiendo actualmente en las economías de ambos y por lo tanto a nadie le gusta dispararse en su propio pie. Otro problema que seguramente surge en la economía mundial y que nos afecta más a Europa seguramente es el Brexit. Y ahora mismo está habiendo un poco de polémica frente a May, frente si va a ser un Brexit duro, si va a haber un acuerdo, si no va a haber un acuerdo. Yo creo que esto también es un problema preocupante, más, no sé cómo lo ves tú. Las personas siempre nos podemos permitir un enfrentamiento, por decirlo de un modo, totalmente cara a cara, confrontal, un choque de trenes que se dice en este país. Pero creo que las economías, especialmente la europea y la del Reino Unido, no se lo pueden permitir a día de hoy y habrá algún tipo de pacto. El Brexit se ha descontado 10.000 veces en lo que son los índices, luego se ha contado otra vez y así vamos con estos vaivenes hasta que no haya un acuerdo claro. Además, yo creo que si hay que matizar, ¿no? ciertas cosas, es que a nivel de Europa yo creo que no le va a afectar tanto que el Reino Unido salga de su Mm, territorio, sino que le va a afectar mucho más al propio Reino Unido. Es decir, si hay que ver quién sale
más desfavorecido seguramente será el Reino Unido versus Europa. También habrá que ver si el Reino Unido se plantea abrir mercado y abrir alianzas más sólidas con otros países o zonas geográficas, como puede ser el americano, ¿no? Es lo que ahora te iba a decir, es decir, sí que si estuviéramos en un mundo en que solo hubiera Europa y Reino Unido, quien pierde, por supuesto, Reino Unido, pero hay que pensar que Reino Unido es puente entre América y Europa, que tiene muy buenas relaciones ahora mismo con la administración del señor Trump y que por otro lado tienen ciertos tipos de negociaciones con los chinos. Hay que vigilar con que no pudieran hacer un tipo de pinza y no mediante guerra comercial, sino desplazando hacia la periferia lo que es Europa. Está claro, Marc. Además, yo creo que lo que es el Brexit a día de hoy, tal y como se está planteando el escenario global, es un escenario muy abierto. Estamos hablando primero de China y de Estados Unidos que se abren, o que hay aranceles o que se abren totalmente. Y ahora viene aquí Brexit, el Reino Unido, ¿no? Que se quiere cerrar un poco, tal. Yo creo que no, que la economía va a tender a medio y largo plazo, quizás a corto, no por el problema de los populismos, que luego más tarde comentaremos, pero a medio y largo plazo el mundo va a tender a abrirse y yo creo que no va a afectar tanto el tema del Reino Unido, por ejemplo, a la economía española, ¿no? En todo caso, pronto vamos a poder salir de dudas y nos sacaremos este fantasma de la cabeza a todos. Es más, yo creo que incluso para España puede ser una oportunidad para captar negocio, por ejemplo, de la City o de otras multinacionales, ¿no? Mm. Otro problema que queremos comentar y ya hemos mencionado anteriormente es el aumento de populismos. Es decir, ha salido en Brasil, está pasando, por ejemplo, en Italia, en Francia ha habido problemas últimamente. Desde el punto de vista económico, y digo económico, por suerte en Brasil se ha frenado totalmente con la victoria de Bolsonaro. Creo que vamos a tener años de paz, y hago comillas con los dedos, durante unos cuantos años, a no ser que pase algo extraordinario. Y el problema ahora parece ser que va a estar en Europa. Veremos cómo van las elecciones europeas. Hay muchos partidos bien euroescépticos y eurófobos que van a presentarse y se prevé que tengan buenas representaciones. Y además tenemos ahora mismo, estamos a finales de diciembre, el movimiento este de los chalecos amarillos, que empezó como algo que parecía inocente y parece que puede haber efecto contagio, y además están haciendo una serie de demandas que van un poco en contra de los intereses de las grandes empresas. Y además vemos que es un fenómeno que cada vez crece más, no solo en Francia, no solo en ciertas regiones, como hemos dicho, Francia, Italia, Brasil, sino que se está extendiendo en bastantes países. Sin ir muy lejos, aquí en España estamos viendo el movimiento de Vox. Vimos en las pasadas elecciones de Andalucía el- la importancia que tuvo este partido que ha nacido hace poco, y veremos también en las elecciones europeas en el mayo de 2019 y las próximas elecciones, ya sean locales, autonómicas o nacionales, cómo afrontamos este aumento de populismos y este cambio radical en la política local, ¿no? Muy relacionado con los populismos está la deuda soberana de los estados, y eso es uno de los condicionantes que tendrán algo que ver con la diferencia que va a haber entre la política monetaria y el ciclo económico. Llevamos muchos años con tipos cercanos a cero. Esto ha propagado que las grandes corporaciones pudieran endeudarse a tipos cero, cosa que han contenido bastante el endeudamiento, y por otro lado ha hecho que los estados, que estos van a ser el principal problema, hayan seguido aumentando el porcentaje de deuda. Hay que recalcar que yo creo que el problema es que estamos en un momento del ciclo, que mucha gente está hablando de que otra vez va a haber una pequeña recesión, ¿no? Y donde no hay estímulos, porque No los hay posibles ya. Porque es que un estímulo cuando, por ejemplo, cuando estalló la crisis financiera, que hubo una recesión bastante importante, ¿qué pasaba? Que los tipos de interés estaban muy elevados y ¿qué se hizo? Pum, bajamos los tipos de interés a casi a niveles de cero y así vamos a aumentar el crédito y reanimamos la economía. Pero a día de hoy es que los estímulos que hay, o sea, son inexistentes, o sea, o se están llevando a la práctica o están terminando ahora mismo y nos están diciendo, machacando noticias de que pronto va a volver a haber una recesión y la pregunta es, ¿cómo la afrontamos ahora? ¿Qué hacemos para que esa recesión no sea tan dura o reanimarla, ¿no? O sea, yo creo que es un problema realmente más de eso que no de países. Creo que esto va a ser un tema que tendremos que irnos planteando a lo largo del año 2019, pero aunque pudiera haber una pequeña subida de tipos a finales de este año en el entorno europeo,
No creo que este sea un año de recesión, en todo caso de un poco de desaceleración, y yo lo dejaría como riesgo del año 2020, sacándome Sí. un poco el problema de encima. Bueno, y yo para terminar, lo que has continuado tú, ¿no? Lo que es la deuda de los países es que el incremento de los tipos de interés no se puede llevar a cabo de forma natural debidamente a eso, que los países Sufrirían mucho, sí. sufrirían mucho debido al elevado endeudamiento que tienen la mayoría de ellos. Yo creo que es un problema que nos tiene que preocupar, que los políticos, yo no soy muy fan de ningún político, la verdad, de ningún partido, de ningún político, de nadie. Yo creo que nos están llevando un poco a la ruina todos estos políticos, toda esta gente que gobierna la mayoría de países, que solo ve la solución A 4 años vista. a 4 años vista, a decir nos endeudamos, que la gente no nos grite mucho. Porque al final el Estado somos todos. Y es que no es por seguir el lema de Hacienda somos todos, pero lo que le pase al Estado con el tema de la deuda nos va a afectar a todos. Y es una deuda que ahora mismo roza el 100% del PIB nacional y yo lo encuentro una locura. Y esto a nivel estatal, sin hablar de las deudas que hay a nivel autonómico, a nivel de corporación pública, a nivel de entidades locales, a nivel de diputaciones. Es una locura. Es una locura hablar de los términos que hoy día tenemos de deuda, ¿no? Y yo creo que hay que poner muy el foco en eso, aunque sea algo no muy popular, hay que cortarlo ya de raíz y empezar a hablar seriamente de eso, cómo hacemos, qué hacemos y aplicarlo ya, y no solo a 4 años vista, sino a 5, 10, 20 o 50 años vista, ¿no? Lo dejamos por otro podcast, si te parece. Lo dejamos por otro podcast. Vale. Os recordamos que podéis seguirnos en todas las redes sociales, www.desmarcapital.com, también en Twitter con el mismo nombre, estamos también en Instagram. Y nada, si tenéis algún tipo de comentario, Un placer. She's alright. She's alright.